Buenas noches, mi nombre es Yunani Wilches Cardona, estudiante de licenciatura en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro desarrollando el curso de Práctica Pedagógica 1. Esta práctica la estoy desarrollando en la institución educativa de Bayunca. Esta institución se encuentra ubicada en el corregimiento de Bayunca, jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, más exactamente al noroeste de esta ciudad, departamento de Bolívar, en la localidad de La Virgen y turística. La propuesta de intervención que me encuentro desarrollando se encuentra enmarcada dentro del siguiente interrogante o pregunta de investigación: ¿cómo contribuir al rescate de las leyendas de la tradición oral del Caribe afrocolombiano con los estudiantes de grado 704 de la institución educativa de Bayunca? Esta propuesta atiende a los siguientes propósitos: determinar la importancia que tienen las leyendas para la cultura afrocaribeña, establecer las causas que llevan al poco uso y transmisión de las leyendas afrocaribeñas en los estudiantes del curso 704 de la institución educativa de Bayunca, acercar a los estudiantes al uso de sus tradiciones orales, haciendo referencia exactamente a las leyendas, fomentar en los estudiantes el sentido de pertenencia hacia sus tradiciones orales. Partiendo de esta temática de propuesta, se resalta la importancia que tienen las leyendas dentro de la cultura de un pueblo. Estas se ubican dentro de un tiempo y espacio, presentando elementos sobrenaturales considerados como parte de la visión del mundo propia del pueblo en la que se originan. De ahí la importancia y necesidad de trabajar con estos estudiantes el rescate de estas leyendas, ya que a pesar de integrar la población afrocolombiana y de hacer parte de una institución etnoeducativa, estos estudiantes carecen de una identidad cultural, no tienen sentido de pertenencia hacia sus expresiones culturales, desconocen sus leyendas, las leyendas creadas por su pueblo, por sus ancestros, y lo poco que saben de ellos les parece gracioso y lo toman a manera de chiste. Vale la pena resaltar que estos jóvenes necesitan incorporar a su cotidianidad, a sus conocimientos, todas aquellas creaciones mágico-religiosas que tuvieron sus antepasados acerca del origen de la vida, de la fuerza y el poder de los dioses, la creación del universo y tantas otras experiencias naturales y sobrenaturales que recrearon día a día hasta convertirlas en fantásticas leyendas míticas que enriquecen la cultura y la vivencia de la etnia afrocolombiana asentada en el Caribe afrocolombiano. Con el desarrollo de esta primera etapa de las prácticas, logré identificar las necesidades existentes en el curso 704. También pude conocer al grupo de estudiantes, propiciar un acercamiento con ellos, lo que me permitió diseñar cada una de las actividades que desarrollaré en la segunda etapa de las prácticas. Para ello me basé en las características comportamentales y pedagógicas observadas. También me apoyé en el modelo pedagógico del constructivismo, que nos dice que el estudiante debe aprender haciendo.